2, 1, grabando, vamos a darle caña al tema 3. Paleocristiano, educación paleocristiana. Tenéis, por supuesto, el resumen completo con todo lo del paleo. Educación paleocristiana, la época y todo aquí puesto. Y después, también, otra cosita es que lo tenéis todo puesto en el Drive. Voy a arreglar esto de aquí, ¿vale? Para que no solo estén las clases, sino que justo antes esté el tema 1, tema 2, ya sabéis que hay un vídeo también por cada tema, ¿vale? Donde explico el tema entero, no lo concreto de la pregunta, lo voy a poner aquí para que os sea más fácil trabajar. Después, aparte de esto, quería comentaros una cosa, porque hay un par de compañeras que están estudiando esta asignatura de historia y como son nuevas en la UNED no saben estas cosas. Tienen necesidades educativas especiales, están en un IDIS. Y os comento a todo el mundo, tenéis un IDIS, si tenéis dislexia, TDA, cualquier cosa. Un IDIS os va a ayudar, ¿vale? Un IDIS es la UNED para necesidades educativas especiales y normalmente lo que hacen es darte media horita más y algunas cositas extra. Pero, por ejemplo, a la gente que tiene dislexia y TDA les hacen un parón fuerte con la idea de las faltas de ortografía, que sé que yo soy disléxica, cuando he estudiado en la UNED lo he tenido. Te ayuda mucho, porque yo, por ejemplo, giro palabras, a veces meto qué, el qué, mis qués normalmente llevan la e y después la u. No la u y la e, ponen la e y después la u. Bueno, eso es muy habitual, o giro letras y la lío parda, o confundo muchas faltas de ortografía y cosas de estas. Si os pasa eso, lo primero, uniris, a poneros en contacto con la UNED, con la secretaría de la UNED, ellos os pondrán en contacto con UNIDIS y os van a ayudar mucho y sobre todo os darán tiempo extra en los exámenes, que es lo más habitual, y algunas cositas más. Importante porque si estáis en un IDI, si tenéis esta asignatura, el tutor cuando corrige el examen no sabe si estáis en un IDIS o no. Corrige el bloque de exámenes y no le sale como que estáis en un IDIS. Si estáis en un IDIS tenéis que comentárselo al final del examen para decirle estoy en un IDIS, si tengo faltas de ortografía o alguna palabra girada o alguna palabra que no entiende mi caligrafía, por favor póngase en contacto conmigo en tanto que bueno, tengo esta necesidad educativa especial. O ni siquiera tienes que decirle eso, son con decirle que estás en un IDIS y para adelante. ¿Por qué? Porque si no, no lo va a tener en cuenta. Y este profesor tiene mucho cuidado en la presentación. Os recuerdo, primero, antes de poneros a escribir, coger una hojita y haceros un esquema con todo lo que sabéis, todo lo que os acordáis de ese tema. Y después ordenar esas ideas para a la hora de redactarlo que tenga una coherencia lógica. Eso es súper importante. Parece una gilipollez. Ya lo sé que parece una gilipollez. Pero es muy importante que hagáis ese orden, sobre todo los nuevos, lo que es vuestro primer año. Por favor, primero, antes de escribir, haceros el esquemita con las ideas. Hacer una pequeña introducción, una idea global sobre el tema que vais a exponer. La pregunta, en este caso, que os van a poner. Y después ir poniendo las ideas en bloques. Está todo lo que sé de este tema, todo lo que sé de esta otra cosa y todo lo que sé de esta otra cosa. Y después una conclusión de una línea, 2 líneas sobre lo que hemos entendido del tema en manera conjunta. Y eso os quedará divino de la muerte y os va a poner buena nota. Y si tenéis alguna necesidad, escribirlo abajo, porque él no lo sabe y entonces a veces os puede suspender por faltas y yo qué sé, que tienes disgrafía o bueno, tanto no, porque no estaríamos, sería, ya lo sabría, estaría aquí más exagerado, pero yo qué sé, una dislexia, un TDA, bueno, pues ponerlo y que estáis en un IDIS y así os lo entenderá mejor. Lo comprobará y lo entenderá porque lo comprueba. Bueno, vamos con este tema. Este tema es el que menos me gusta. Este y el de la Edad Media es que me parece que para la educación realmente poca cosa, poca chicha pueden daros de esto. O sea, realmente no ha influido tanto, por no decir casi nada, en la educación actual. Por no decir nada, en la educación actual. Pero lo mismo con el tema siguiente, el tema de la Edad Media, es un tema que realmente
poco. Este todavía un poquito más, tiene un par de detalles que todavía, pero el de la Edad Media no mucho. Y ojo, no soy yo la única que lo piensa. Vuestro tutor también lo piensa. El profesor que hace los exámenes de esta asignatura también piensa que este tema y el tema siguiente, el tema 4, pues son una caca de la vaca. Y se ven los exámenes. ¿Por qué? Porque del bloque 1, no, del bloque 1 ponen sobre todo, no digo que lo vaya a hacer, porque a veces ha repetido tantas preguntas que dice, bueno, me voy a meter algo de paleocristiano para variar. Pero es que acaba poniendo siempre Roma o Grecia. Es que siempre acaba poniendo de Roma o Grecia porque este tema y el tema de la Edad Media no le gustan. No le gustan nada. Y cuando ha dado clases, cuando da clases presenciales, que ya me parece que no las da en directo, cuando ha habido clases de él, lo decía literalmente. No, este tema, bueno, no tiene mucha importancia, pitipín, patapán, porque no ha influido mucho. O sea que tenemos que tenerlo en cuenta. Estudiarlo, no os estoy diciendo que no lo estudiéis, pero claro, el detalle, el lo pormenorizado, le tenéis que dedicar sobre todo a los otros dos temas. ¿Vale? Que no digo que no vaya a caer, ¿eh? No digo no vaya a caer, pues dice, ostras, ya me he repetido mucho esto, y voy a meter una de estos. Pero lo bueno además es que caen dos cosicas. Realmente caen dos cosicas, dos pregunticas. No hay mucho más. Bueno, 3 pregunticas que pueden caer de este tema. Nada más. Yo lo voy a explicar como si lo preguntasen. Pero vamos, que... ¿me entendéis, no? Bueno, vamos a ver las preguntas que pueden caer. La explicación del tema general, pues todo aquí, ¿vale? Ahí detallado, los esquemitas, os pueden hacer el parón bastante y poquitita cosa más. No hay muchos nombres, muchos cosicas de santo no sé qué, santo no sé cuánto y santa no sé cuánta. Bueno, santa ni una realmente, no aparece ninguna. Pero vamos, que muchos nombres raros. Y poca chicha, es lo que tiene este tema. Muchos nombres raros y poca chicha. Vamos a ver la primera pregunta y las he puesto realmente en orden de salida, o sea, en orden de aparición. ¿Vale? Lo primero, defina la figura del catecumenado en el marco de la educación paleocristiana e instituciones educativas paleocristianas. Este ha caído más veces, de las 5 veces, pues este habrá caído 3, ¿vale? Este ha caído 10 características de la educación paleocristiana, ha caído también 1 o 2 veces, y el otro, periodos de la cultura paleocristiana, pues nada, ha caído una vez solo. ¿Vale? Yo os lo pongo en el orden de importancia. ¿Vale? Este claramente es el que más ha caído. No siempre ponen el mismo título, ¿vale? A veces nos habla, en vez de poner esta pregunta así, la cambian, catecumenado, no sé qué, no sé cuál. Bueno, siempre que os pongan catecumenado, le soltáis el rollo que vamos a hablar ahora, ¿eh? Catecumenado, rollo, ¿vale? Bueno, en principio, la educación paleocristiana, la institución primera educativa paleocristiana fue la familia. Claramente la familia fue el primer momento donde se enseñaba. Tenemos que entender que fue en un principio, claro, principio, estoy hablando de cuando estaban en Jerusalén. En Jerusalén el cristianismo era solo una secta del judaísmo, o sea, no era una iglesia propiamente dicha. Cuando Tito se cargó Jerusalén, pues la gente, los judíos que estaban ahí, se tuvieron que ir, y entonces esta secta, que era una secta apocalíptica, o sea, que creían que todos iban a ir a tomar por saco, básicamente, pues claro, cogió muchos adeptos porque se fue todo a tomar por saco, ¿vale? Y se cogió mucha fuerza. Y además fue suficientemente inteligente como para difundirse por Oriente y por Roma. Se fueron directos a Roma, se fueron directos al Imperio Romano, que era el que le había conquistado. Así supieron difundir rápidamente y con mucha fuerza el mensaje. Eso, por supuesto, les provocó mucha persecución en algunas épocas en concreto, donde la fuerza realmente fue mayor.
Claro, pero estamos hablando a partir del siglo I. Antes no había, claro, lógicamente, a partir del I y larguito, casi dos, ¿vale? Empezó a aparecer. Y a finales del siglo I, cuando acababan de llegar a Roma, realmente eh, la forma de difusión que tenían, no tenían basílicas en esa época, que ya veremos qué son las basílicas, no tenían basílicas, no tenían templos, realmente en esa primera época se difundía en casa el mensaje, la educación, que era una educación puramente religiosa, lo único que buscaban era difundir el mensaje de Cristo, difundir la Biblia, los libros, la moral y poco más. Realmente no intentaban nada más. Y la familia consanguínea, que eso era una cosa diferente de los grecorromanos. Los romanos, vamos, los griegos también eran consanguíneos, también lo de que fuesen legítimos era importante, los hijos tenían que ser legítimos, pero los romanos se la traía al pairo, creían en la adopción, les da igual que fuesen adultos, tú decidías más o menos quién era tu familia, porque podías adoptarlo de adolescente y desheredar a tus hijos genéticos y no te caían bien, básicamente. La familia era amplia, no tenía, había gente como libertos que formaban parte de la familia. Sin embargo, en la familia cristiana no, eran los padres, abuelos, hijos, tíos y ya, pero de sangre. ¿Por qué? Porque la familia tenía, la familia de sangre ilegítima, era lo importante, era la base de la religión que tenían. Entonces, era bastante diferente a la familia de los romanos. También era muy importante que la familia era consentida, o sea, el matrimonio tenía que ser consentido y había una ceremonia religiosa que realmente para todos los cristianos que fuesen cristianos, cuando se casaban tenían que hacer esta ceremonia religiosa, que legitimaba el matrimonio y a los hijos que saliesen de ese matrimonio formaban parte, vamos, ya lo sabéis, pero eso era la hostia para la época, eso era muy novedoso para la época. Y además, también os digo que hubo bastante conflicto, porque los primeros cristianos, claro, se hablaba de la familia y empezó a salir el término de familia de fe y del ideal de cristiano. ¿Qué pasa? La familia de fe no era lo mismo que la familia de sangre. La familia de fe eran cristianos puros, adeptos, que consideraban que había que seguir la imagen de Cristo y seguir celibato, pobreza y demás. ¿Qué pasa? Que si había celibato, no había hijos, si no había hijos, no había más cristianos. Entonces, pues realmente se dijo, oye, que sí, que la familia de fe es muy importante, pero la familia que no era de fe, la familia de sangre legítima, era también muy importante y se empezó a difundir por las autoridades, bueno, que autoridades religiosas eran como las personas más valoradas, que no había una autoridad propiamente dicha, no había una autoridad, pues bueno, empezó a difundirse la idea, ¿vale? Empezó a difundirse la idea de el matrimonio con la importancia que tiene y que podía seguir, uy, que se me va esto, un segundito que se me va, seguir una vida cristiana y totalmente buena si tienes una familia de sangre. Y eso lo estaba escrito por en el Minucio Félix de Octavio, ¿vale? Que realmente explicaba las bondades de la familia de sangre, no solo de la familia de fe. Y en los hogares transmitían los conocimientos religiosos que tenían, la fe que tenían. Y con el tiempo, como no era legal, el cristianismo se prohibió y fue perseguido, pues también cuando se reunían, cuando fue creciendo, cada vez más fue creciendo el cristianismo, se fue expandiendo dentro de Roma, y no podían hacerlo públicamente. Entonces, muchas veces se reunían en graneros, en
en sitios un poco apartados y sobre todo en las catacumbas. En las catacumbas eran los cementerios subterráneos que utilizaban los romanos, los romanos paganos, y había catacumbas que se entraban por dentro de otras catacumbas y ahí hacían reuniones, iban a orar y también a enseñar la religión. De hecho, se encuentran más de 150 catacumbas con ornamentación y con arte paleocristiano. ¿Cuáles era esto? Era arte que servía para difundir el mensaje y para enseñar a los niños el mensaje de Cristo. Símbolos como el pez, que además podían contar la historia de los peces, símbolos como un pastor con una oveja, porque Dios es el pastor que dirige al pueblo, pues ahí contaban la mitología, realmente la religión católica. Bueno, sobre todo en esa época, cuando se tenían que esconder. Esa era la institución por antonomasia. Pero con el tiempo, claro, ¿cómo eras cristiano? Bueno, para ser cristiano te tenían que bautizar. Y cómo el bautismo realmente era una ceremonia que para llegar a ella había que cumplir una serie de requisitos. Y el catecumenado era el que te formaba para recibir el bautismo y te formaba para recibir la religión cristiana. O sea, no eras cristiano hasta que no te bautizabas y hasta que no pasabas por el proceso, por la enseñanza del catecumenado. Realmente fue variando mucho a lo largo del tiempo, mucho, pero mucho. Había veces, en principio, en los primeros años, eran 3 años de catecumenado, de catequesis, de toda la puñetera vida, 3 años de catequesis, donde no es que se fiesen de vez en cuando, no. El catecúmeno, el que enseñaba, iba con la persona, porque en principio no era tan habitual que se hiciese a niños, eran más bien a adultos. Con el tiempo, con las familias, que con ceremonia religiosa y demás, empezaban a sus propios hijos a bautizarlos y ya desde niños a inculcarles la religión católica, pero había familias donde un miembro sí que era católico y otros no, o sea, no era obligatorio, ¿vale? No eran, de hecho, tampoco era tan habitual que hubiese familias enteras católicas. Entonces, era habitual que el bautismo se hiciese de adulto. Y en un principio duraba 3 años y el catecúmeno iba contigo a casa, a todos los sitios, vivía contigo, tú le mantenías y él te enseñaba la religión. Y era un proceso complicado, ¿eh? Se fue instituyendo cómo se tenía que hacer según se fue dejando de perseguir. En 380 ya se convirtió en oficial la religión católica en el Imperio Romano. En el 315, con el Edicto de Milán, se dejó de perseguirlos. Y en las provincias, porque Roma era bastante tolerante con otras religiones, no en Roma, fuera de Roma, tú podías creer en lo que te diese la gana siempre que hicieses el culto al Estado y el culto al emperador. ¿Vale? Claro, los cristianos se negaban a hacer culto al Estado y culto al emperador y por eso les persiguieron. Si no, les hubiesen hecho manga anchas como a otras religiones que había en Roma, en otros sitios, y no se les hubiese perseguido. Pero como se negaban esas dos cosas, pues entonces, porque era inmoral para ellos rezar a una persona que no era un dios y que Dios solo había uno. Entonces, por eso, bueno. Pero básicamente tenemos que entender que el catecumenado, que es lo que nos interesa, fue evolucionando en el sentido de que, y se fue instaurando. En el concilio de Elvira, que se hizo en España, en el año 300, se dijo que el catecumenado para recibir el bautismo tenía que durar 2 años. Vale, con el tiempo, en el concilio de Agdés, en el 506 dijeron solo 8 meses, pero también es verdad que hubo momentos en que se produjeron evangelizaciones en masa y el catecumenado, sobre todo cuando se instauró como religión oficial, se hicieron muchos bautismos en masa. Entonces, el catecumenado no duraba nada y en la época de los apóstoles te bautizaban simplemente con ir a ver
bueno, que no sé cómo se dice, cuando, bueno, lo que decía un apóstol cuando ibas a oír, que me sale la conferencia, pero no es una conferencia del apóstol, pues ahí te bautizaban, o antes o después, ¿vale? Y con eso te llegaba, con simplemente ir a ver un apóstol, pero ya en la época, al principio de la época romana, pues costaba un poco más. Bueno, también hay libros, bueno, libros más que libros, panfletos, porque no eran muy grandes, y donde se instauró cómo se realizaba la ceremonia del catecumenado. Así, Justino en el 150 hizo una instauración, y también Clemente de Alejandría a finales del siglo II explicó cómo se hacía, y las pseudoclementinas, que eran otros autores que se cree, o sea, en principio, a ver, es que es esto de pseudoclementinas. A ver, hay obras que en principio se creían, porque venían de Alejandría, que eran de Clemente de Alejandría, y después se demostró que no eran de Clemente de Alejandría, sino que tenían diferentes autores, y por eso se llama pseudoclementinas. Y ahí se encontraron más obras más antiguas donde también se hablaba de cómo antes se hacía el catecumenado. Y Orígenes, este señor, es una persona, se llama Orígenes, pero es una persona que veremos en la enseñanza superior, que fue el primero en instaurar una enseñanza superior teológica en Alejandría, eh, de cristianismo en el siglo III, que duró poco y se tuvo que ir por patas, ya lo veremos. Bueno, realmente la tradición apostólica de Hipólito de Roma en el 215 nos habla de tres formas, o sea, de cómo se hacía, vamos, os lo cuento. Primero, tenías que tener padrinos. Para todo en la vida hay que tener padrinos, parece ser. También para bautizarte. En esa época tenías que tener un padrino que diese la cara por ti, que dijese, ojo, este tío es decente, este tío es buena onda, este tío me cae bien, vale, este tío es bueno, quiere ser cristiano de verdad, de corazón. Y entonces se exponía al padrino que esta persona quería. Si no entrabas con padrino, no entrabas. Y se le hacía un examen inicial, que no tengo ni puñetera idea de si es un examen escrito o oral, eso no lo sé, ni lo ponen, donde se miraba que realmente quisiese de corazón ser cristiano y los conocimientos que tenía. Una vez que se veía que de verdad quería ser cristiano, que no tenía intereses ocultos, bueno, pues empezaba, se le asignaba un catecúmeno, y se le asignaba este catecúmeno, y hacían catequesis, que ya te digo que podía variar bastante, podía ser desde 3 años a 8 meses, dependiendo del periodo. Bueno, y ahí se le acompañaba en todo momento y se les enseñaba doctrina, moral y rituales, las ceremonias de misa y demás, cómo se hacía. Y cuando ya se había pasado por todo eso, se le volvía a hacer un segundo examen para comprobar que realmente lo había asimilado todo, y ya se hacía el bautismo, donde los padrinos estaban todos orgullosos porque el que habían apadrinado había llegado al final del camino, y pues era una ceremonia que era una ceremonia religiosa de gran importancia, de las más importantes que había. Bueno, y se producía el bautismo, poco más y poco menos. Claramente el que bautizaba eran los obispos en esa época, o los presbíteros, no había curas propiamente dicho, o sea, el que hacía las misas solía ser una persona de moral recta, o un padre o un abuelo de una familia que se le consideraba de moral recta. Y también había obispos y presbíteros, pero realmente no siempre había gente suficiente para hacer misas, como no había obispos suficientes para que hiciesen misas para todos. Y además se tenían que hacer en grupos pequeñicos, porque si cuando estaban perseguidos pues no iban a reunirse cientos de miles de personas. Bueno, todo esta ceremonia del bautismo, claro, fue perdiendo cuando la paz de Constantino en el 380 lo estableció como religión oficial. Había tantos católicos, todo el mundo se convertía al catolicismo, que no podían hacer este ritual con todo el mundo porque no había gente suficiente para hacerlo. Y empezaron a haber conversiones masivas, y se empezó a los niños a bautizarlos en la familia, cosa que antes también se hacía, pero bueno, se empezó con los niños. Escuelas superiores, ya os digo que muy pocas.
Justino I instauró su propia escuela, no duró mucho, y en Alejandría Demetrio de Alejandría, que era un obispo muy culto realmente, y mandó a Orígenes, que tenía una escuela para niños, en donde enseñaba la liturgia y el catolicismo, pues como era bastante culto, era una eminencia moral teológica en el cristianismo, pues se le pidió que hiciese una escuela superior de teología. Y creó su escuela, y su discípulo más fuerte pues se quedó en la escuela de niños y él se quedó con los adultos. Pero ¿qué pasa? Que rápidamente empezaron a llevarse mal Demetrio y Orígenes tuvo que huir por patas para que no le matasen, hablando en plata, porque en Alejandría no se andaba con bobadas. Cirilo, o sea, mucho paz y amor, pero Cirilo y una masa furibunda de católicos, a Hipatia de Alejandría, que era una matemática y una de las personas más cultas de la época, y que cuidaba la biblioteca, era la directora de la biblioteca de Alejandría, la desollaron, la quitaron la piel mientras estaba viva. Que andaban con pocas bromas en esa época. Y Orígenes no era tonto, se sabía el cuento, y cuando empezaron a ver que ya no le apoyaba Demetrio y que empezaba a ponerle oposición y que empezaban a decirle, oye, que te vamos a ir a por ti, pues se fue. Literalmente, literalmente. No era muy habitual las escuelas superiores. ¿Por qué? Porque cada vez que se formó una escuela superior en los primeros momentos, se creaban herejías. Sobre todo las herejías tenían que ver con el concepto de si Cristo era divino o era humano. Sobre la divinidad y la doble, esa dualidad entre lo divino y lo humano que tenía Cristo. Bueno, pues ahí se montaron un pifustio en un principio, y la Trinidad, que salían herejías por todos lados. Y salió el gnosticismo, el montanismo, que es que se llama montanismo porque lo creó un señor que se llamaba Montano, que creó una escuela superior y tenía una idea diferente sobre la divinidad de Cristo, y que creía que realmente Cristo era totalmente divino, porque sublimó la parte humana, lo divino. Y bueno, que eso fue una herejía, fue expulsado de lo que es la iglesia y se formó herejía. Entonces, ya como cada vez que hacían una escuela superior se acababa convirtiendo en herejía, pues acaban diciendo, pues no montamos escuelas superiores. Y la teología la enseñaba el obispo. Al final, venga, nos quitamos de problemas y la enseña el obispo. Y Santas Pascuas. Y eso realmente es la primera pregunta, que es la que más ha caído sobre este tema. Vamos con las características de la educación paleocristiana. La primera, que eran unos puñeteros copiones. La forma de educar, de enseñar a escribir, enseñar a leer, enseñar las obras, la Biblia, la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, lo enseñaban igual que los romanos y los griegos enseñaban retórica. Exactamente igual, les copiaron, literalmente. Tomaron la formación de las escuelas helénicas, hebreas y romanas para transmitir la religión. O sea, tomaban los mismos formatos, pero con su mensaje, pero con sus temas, ¿vale? Hasta la terminología, de hecho, se llama paideia cristiana, la paideia cristiana, porque tomaron la metodología y se enseñaba, por supuesto, dependiendo del sitio, en latín o en griego. O sea que, literalmente. Otra cosa es que el mensaje de Cristo es revelado. O sea, sí que lo ideal es llegar a razonarlo, pero llega un punto en que la razón humana es superada, ¿vale?, por la grandeza de Cristo, y por lo tanto pues es revelado, ¿vale? Es revelado por la fe. O sea, que llega un punto en que no hay discusión, ¿vale? Que no hay discusión, que no se puede razonar hasta el extremo. Claro, eso para los griegos era
inconcebible porque ellos eran filósofos y discutir hasta el infinito y más allá, como en Toy Story. Pues claro, cuando los cristianos te decían no, es que esto no se puede discutir porque esto es así por fe. Claro, los filósofos helénicos se quedaban diciendo no me fastidies, no me fastidies. Pero bueno, es otra característica. Primero, tomaron toda la formación recibida de las escuelas helénicas, hebreas y romanas. Segundo, consideraban su mensaje, lo que transmitían, que era revelado por la fe, o sea, revelado por Dios, te lo daba Dios, ¿vale? Y después tenían una visión antropológica nueva, o sea, consideraban que los seres humanos eran creados por Dios a su imagen y semejanza, y eso tuvo una cosa de putísima madre, de verdad. Eso revolucionó la historia. Eso sí que revolucionó la historia. El cristianismo ahí revolucionó la historia. Porque ¿qué era Grecia? ¿Qué era Roma? Salvo ciudades, bueno, estados esclavistas. Tenían una economía esclavista. También es verdad que estaba en declive la economía esclavista. Le empezaban a sacar poco provecho a la economía esclavista y les iba mejor con asalariada. Tiene sus motivaciones por los cuales llega en cierto momento en que el esclavismo pues no rinde tanto y se buscan otros métodos. Y en ese declive de la economía esclavista llegó el cristianismo en el momento justo a decir que todos los hombres están hechos a imagen y semejanza de Dios, que todos los hombres son hermanos. Si todos los hombres somos hermanos, porque los hombres, las mujeres no, todos los hombres son hermanos, entonces, ¿qué pasa? Que no puedes esclavizar a un hermano. No puedes esclavizar a alguien que está hecho a imagen de Dios. Y eso es lo que se llama cristopaideia, ¿vale? Esto es cristopaideia y acabó con el esclavismo en esa época. También lo que os decía antes, la idea de que Cristo era divino y a la vez humano, ¿vale? Que estamos hechos a la imagen de Dios y que Dios que nos dio a su Hijo Cristo y está hecho a imagen y semejanza de Dios, que vino a salvarnos y todo eso. Bueno, eso todo es la cristopaideia. Y que es a la vez una imagen divina, ¿vale? Estado medio divino, medio humano, ¿vale? El ideario de igualdad, ¿vale? Lo que busca el hombre es ser perfecto, ser el ideal, y el ideal es el de su hijo, ¿vale? Que sí, todos nos hicieron una imagen de semejanza, pero algunos un poco más gorditos, otros un poco más tuertos, otros que lo ideal sería ser como Cristo. Bueno, realmente no le importaba lo físico, era más lo moral lo que interesaba en esa época y en todas las épocas. Bueno, también otra cosa súper, mega, ultra importante era la labor educadora y participativa del neuma, concepto que era tomado del helenismo y de la historia y de la educación greco-romana, y el espíritu para la verdad. A ver, ¿qué es esto de la labor educadora? Bueno, lo ideal era que buscar la verdad absoluta, que vivificar la verdad, y que había que transmitirla, que había que transmitir, que todo buen cristiano tiene que transmitir los valores cristianos y demostrar a todo el mundo que son los ideales. También otra de las 10 ideas fundamentales es la figura de Cristo como maestro. Y esto lo escribieron bastante, era un punto súper fuerte que escribieron tanto Clemente de Alejandría, Gregorio el Taumaturgo y Agustín de Hipona, donde se pusieron especial énfasis en este dilema que había y que había provocado tantas herejías sobre que Cristo era a la vez divino y a la vez humano. Esa dualidad, y también sobre la Santísima Trinidad, que era otro problemón que tenían teológico y que estos tres le metieron mucha caña. Sí, tenéis que acordaros de nombre, sobre todo Clemente de Alejandría, no os lo olvidéis. No os olvidéis a Constantino y la paz de Constantino y el edicto de Milán son súper importantes. También Gregorio el Taumaturgo, ¿vale? Y Agustín de Hipona. Taumaturgo es que curaba con las manos, básicamente.
Gregorio el que curaba con las manos, ¿vale? Otro punto fuerte de la educación y otro valor importante de la característica de la educación paleocristiana, que los discípulos, los que aprenden, tienen todas las posibilidades de llegar a Dios. Bueno, y para eso se tenía que ir por 3 pasos, y aquí está explicado por San Juan Casiano, del 360 a 435, que es el momento de más fuerza del cristianismo, donde más cristianos se hicieron, más gente se bautizó, y en su obra Collationem Sanctorum Patrum, que decía que había 3 pasos. Hay 3 pasos para llegar a Dios. Primero, la purgación, la iluminación y la unión a Dios. A ver, la purgación de los pecados. Nosotros cuando nacemos con el pecado original. Dios te ilumina, ¿vale? Te muestra la verdad, tú tienes que lograrla, y por último te unes a Dios cuando consigues separarte de todo lo mundano, todo lo banal, y llegar a la verdad, a la fe absoluta que vimos por aquí, el espíritu de la verdad que vivifica. Bueno, la fe es fundamental, no se puede llegar a nuestro cerebro, según los paleocristianos, no puede llegar a la verdad. Para llegar a la verdad llega un momento en que tiene que ir a la fe, que no se puede discutir el cristianismo, que llega un momento que es cuestión de fe. Y se busca sistematizar el proceso cognitivo de la verdad. Eso sí, que haya un proceso, mira, esto es así, porque sea así, porque sea así, porque es así, para reafirmar la fe. O sea, que sí que se busca como filosofar, como demostrar razonadamente la fe, hacer una teología de la fe, un estudio teológico, que es la filosofía de la fe, pero llega un punto que solo sirve para demostrar y afianzar la fe, porque lo máximo conocimiento solo se llega por la fe. Y la impronta escatológica de perfección y felicidad eterna, una idea que realmente por eso conseguía tantos adeptos. El cristianismo conseguía tantos adeptos porque te decía que había amor y había felicidad más allá de la mierda del mundo donde vivían, ¿vale? Que había un mundo mejor, una vida eterna, para todos igual, para libertos, para ricos y para pobres. Y eso, claro, marcaba mucho. Y estas son las 10 características de la educación cristiana, ¿vale? Paleocristiana, que se mostraron en esa época. Y bueno, después otra pregunta que solo ha caído una vez son los periodos culturales de la era patrística. Bueno, aquí es autores y autores y autores. Vale, hubo muchos autores que llegaron a consolidar, sobre todo, el dogma cristiano. Entre ellos, bueno, los tenemos aquí, Clemente de Alejandría y los pseudo-clementinas que hemos visto antes, que eran escritos que se pensaban que eran por algún lado andaba, no sé dónde estaba, pero bueno, que se consideraban que eran aquí está, pseudo-clementinas, que se pensaba que eran de Clemente y que no lo era. Orígenes, que era un teólogo muy importante, el que creó la primera escuela, ¿vale? Hipólito de Roma. Bueno, hay muchos autores que realmente afianzaron y mostraron la obra y la consolidación del dogma cristiano, que fue del 100 después de que el paleocristiano fue del 100 al 749 después de Cristo. Se considera todas estas épocas el paleocristiano. ¿Qué pasó en el 749? El 749 se considera el momento en que todos los rituales, toda la fe, toda la teología ya estaba sistematizada y se creó una única Biblia, porque cada uno tomaba una Biblia diferente en esa época. Había diferentes autores, tenían sus Biblias. Y el Papa de la época cogió de una traducción que le gustó mucho de griega, tomó una Biblia griega y la consideró la oficial, que todo el mundo debía de seguir. Y si no seguías esa Biblia, eras un hereje.
Además, todas las ceremonias, todos los rituales ya estaban establecidos, cómo se tenían que hacer. Y ya estaba todo realmente formado. Y ese es cuando se creó esa nueva Biblia, bueno, se tradujo del griego esa nueva Biblia, fue cuando se considera que se termina la época paleocristiana. Y se inicia más o menos en el 100 después de Cristo, después de que Titos destrozase y saquease Jerusalén y se produjese la expansión de los cristianos, que en esa época se llamaban nazarenos, eh, se fueron de Jerusalén y se fueron expandiendo por todos los sitios. Era una herejía de esa época que cogió mucha fuerza y que supo ganar. Bueno, el cristianismo nace de ser enseñado y transmitido. Y es una idea fundamental del cristianismo. Hay que transmitir la fe. Una de las ideas fundamentales es que si eres un buen cristiano tienes que transmitir la fe. ¿Vale? Tiene una función educadora, evangelizadora. Si no evangelizas no eres un buen cristiano. ¿Vale? Y en principio eran los apóstoles que empezaron a evangelizar y empezaron a haber padres de la iglesia, los primeros obispos, que expandían esa enseñanza. ¿Vale? No tenías por qué ser un cura propiamente dicho. Mucha gente era gente de sobrada moral cristiana, laicos, que tenían familia totalmente normal, que transmitían la fe. Y ojo, como en un principio estaban perseguidos, no se transmitían en las catacumbas y escondidos. De hecho, hasta el 380 que se pusieron construir las primeras basílicas, esas basílicas, las basílicas romanas era una construcción típica romana que era para hacer comercio. O sea, era un lugar de comercio. Realmente la forma y la estructura de las basílicas fue copiada para los cristianos para hacer sus rituales y sus liturgias cuando ya estaba permitido. Y se tomaron muchos mercados que eran basílicas, mercados, y las adaptaron para que pudiesen ser basílicas rituales, donde se hiciese el ritual. Bueno, seguimos básicamente. Hay 4 grandes periodos. El primero, los apóstoles, donde los apóstoles enseñaban con términos muy sencillos, sencillez, cosas muy simples el mensaje que le había transmitido Cristo. Y ahí aparece el didaqué. Bueno, esto está escrito en letras normales del griego, entonces es algo así como didaqué, que realmente, del 70 después de Cristo, que realmente es un panfleto de 500 palabras, 550, una cosa así, palabras, donde se pone la base de la primera moral cristiana, de cómo tenía que ser el cristianismo, ponen las bases morales y también las liturgias de lo más sencillito que hay. Las 2 más básicas como el bautismo y la Eucaristía y nada más. Algunas reflexiones sobre la jerarquía eclesiástica porque tiene que haber alguien que mande y un par de párrafos, pero literalmente eran 500 palabras, o sea que no se podía hacer mucho más, que alentan a que Cristo volverá, porque tenemos que entender que en un principio era apocalíptica, una religión apocalíptica que hablaba de que el mundo iba a acabar y que iba a volver Cristo a juzgar a todo el mundo y a llevar a la gente buena al cielo. Bueno, así se crearon otras obras, pero la Didaqué, esta, era la más importante porque corta y que lo decía todo. Y fue la base que se utilizó realmente en todos los años posteriores. Había más obras, por ejemplo, las cartas de Clemente de Roma, que no era el mismo que Clemente de Alejandría, pero bueno, más o menos. Los escritos de San Ignacio de Antioquía, San Bernabé, San Policario, bueno, son posteriores estos. Después hay un periodo apologista, el siglo I-II, donde se intentaba difundir el mensaje para los no cristianos, o sea, se intentaba hacer adeptos, básicamente, se intentaba difundir y evangelizar. Y claro, se utilizaba con mensajes sencillos, se difundía el mensaje de amor y de un mundo mejor, se difundía en escritos y se explicaba para que la gente se volviese cristiana.
también hay escritos donde intentaban dialogar y explicar a las autoridades romanas, claro, de manera anónima, porque si no, por qué no hacían el culto al Estado y el culto al emperador. ¿Vale? Que porque era inmoral rezar a un humano o a un Estado cuando solo hay un Dios. Bueno, también tuvieron herejías, lo que os decía, las herejías, el montanismo de Montano, o apocalíptica también, y que consideraba que había que alejarse del mundo, que el mundo se iba a tomar por culo más cerca que tarde y que se iban a vivir totalmente ascéticos, sin lujos, sin bienes, sin nada, porque se iba todo a tomar por saco. Después está el gnosticismo, ¿vale? Que racionalizaba el cristianismo, y este estaba aún peor visto que el otro, el montanismo. ¿Por qué? Porque tomaba trozos de otras religiones. Tomaba trozos de otras religiones para coger más adeptos. Y claro, pues eso sí que no. Y bueno, aquí están los grandes, en este periodo apologista, las grandes obras y las grandes mentes teológicas, como Alejandro de Alejandría, San Gregorio Taumaturgo, San Hipólito, Tertuliano, los pseudoclementinas, San Cipriano, San Lactancio, ¿vale? El Orígenes, el señor que se llamaba Orígenes, ¿vale? Pues claro, eran cuando escribieron sus obras, realizaron sus labores y demás. Bueno, la Edad de Oro claramente fue una vez que se produjo después del Edicto de Roma, el Edicto de Milán Edicto de Milán en el 313 y el Edicto de la Paz de Constantino en el 380, donde se convirtió en religión oficial porque Constantino era católico. Bueno, pues se pusieron las bases de la ideología, hicieron cantidad de conversiones, bautismos a tutiplén, y ahí se debatió lo de la Santísima Trinidad y la Encarnación, los temas más chungos. Pues dijeron, bueno, ya que hemos ganado, ahora vamos a tratar estos temas. Y se empezaron a crear basílicas, se crearon basílicas con los nombres de los que las creaban, de los que rezaban en esos lugares, del que rezaba, del que hacía las liturgias en ese lugar. Así está San Juan de Letrán, San Pedro, San Pablo de Roma, y después en Palestina la Natividad, el Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos, que son basílicas que todavía la mayoría de ellas se conservan, y eran donde se empezaron a hacer las liturgias de manera pública y masiva. Bueno, también empezaron a evangelizar, porque hasta ese momento solo se evangelizaba en las ciudades, pero ya cuando ya estaba permitido hacerlo de manera pública, se crearon misioneros para evangelizar el campo. Así estaba San Antonio Abad, Pacomio, San Basilio el Grande, y se crearon los primeros monasterios. Así se crearon las primeras órdenes monásticas, y así apareció las órdenes de San Benito, ¿vale? Con San Benito de Nursia y otras muchas. Bueno, se crearon concilios donde se discutían sobre las bases de los sacramentos, de la liturgia y demás, y por supuesto siguió habiendo muchas herejías como el nestorianismo, lo de las dos naturalezas, que esto les volvía loca, el monofismo, que sostenía que Jesús era humano, ¿vale? Pero que le absorbió lo divino. El arrianismo, que consideraba que Jesús era un hombre de carne y hueso normal, como cualquier otro, ¿vale? Que no tenía nada divino, ¿vale? Que era simplemente un hombre que transmitió la palabra de Dios. Claro, esto, en los arrianos se los cargaron literalmente. Bueno, y hubo una gran expansión y hubo los 8 grandes padres de la iglesia, que son estos de aquí. Atanasio de Alejandría, San Basilio el Grande, San Gregorio Naciente, San Juan Cristófono, por la parte griega y por la parte latina. ¿Por qué parte griega, parte latina? Porque estos hacían misa en griego y se difundieron en el Oriente, y estos se difundieron en España, por ejemplo, en Alejandría, en Roma, en Francia, y eran la parte occidental. Así San Gregorio el Magno, San Jerónimo Estridón, Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán, bueno.
Y el último periodo es la de la patrística tardía, la época más tardía y más declive, ¿vale? Una época de ya no tenía tanta fuerza, se deterioró bastante porque llegaron al poder y bueno, lo típico, se fue corrompiendo como todo. Pero filosóficamente, teológicamente, porque la filosofía de la religión es teología, es la época más rica. Y así aparecen filósofos, teólogos de gran fuerza, pero ya no en Roma, sino fuera de Roma, ¿vale? En las provincias, que es donde más fuerza realmente empezó a tener el cristianismo. Así está San Isidoro de Sevilla, San Germán de Constantinopla y San Juan de Damasceno. ¿Por qué? Porque en Roma ya había pegado el boom el cristianismo y ya había dejado de tener tanta fuerza. Sin embargo, como se había hecho todas estas misiones evangelizadoras tan importantes en las épocas anteriores, empezaba a tener una fuerza en todas las provincias, en el campo, el, el catolicismo, y así los grandes pensadores empezaron a estar fuera de Roma, que justo también tiene que ver con que en esa época Roma estaba en declive, o sea, realmente estaba degenerando completamente y las provincias empezaban a tener más fuerza que Roma. Y eso es todo, amigos. Ya veis, un puñetero coñazo lleno de nombres. Lo único es que 5 preguntas desde 2017, 5 preguntitas, casi nada realmente. Y del el tema 4 también hay muy poquititas preguntitas. Este tema, lo peor, los nombres. Porque es mucho de nombres, mucho de nombres y mucho de nombres. No da más de sí. Pero bueno, con 4 ideitas que pongáis y sabiendo que la pregunta más fácil, la que menos nombres tiene, pues es esta de aquí, la del catecumenado, que es la más interesante, es la que menos nombres tiene, pero bueno. Y si por ejemplo os acordáis del didaqué, ¿vale? Si os acordáis del didaqué y lo ponéis aquí, en esta parte de aquí, en este del catecumenado y demás, no pasa nada, queda bien y no pasaría nada. Y los nombres también los podéis utilizar. En todas estas preguntas tenéis que utilizar el edicto de Milán y la paz de Constantino, el de 380, cuando se instauró como oficial, y algunos como Clemente de Alejandría también los tenéis que poner en todas las etapas. Y poco más realmente. Por ejemplo, esta parte de aquí, ¿vale? Las formas de llegar a Dios, que lo mostraba San Juan de Casiano en su obra Collatione Santorum Patrum, con los 3 pasos, la purgación, la iluminación y la unión a Dios, pues ya también lo podéis escribir, por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿vale? Y bueno, en esta de aquí no, pero se pueden compartir cosas, realmente sí que se pueden ir compartiendo cosas. Y poco más y poco menos. Este yo me lo leería, me tomaría un esquemita rapidito, pero a la hora de la verdad no le metería tanta caña, ¿vale? Igual que el tema 4, también me lo leería, me apuntaría los 4 nombres, me haría un esquemita o utilizar este esquemita que tengo yo de las 3 preguntas que cae, y el resto no me lo miraría. Igual que en las otras digo, leeros todo el tema, entender. En este no, iros directa a estas 3 preguntas y olvidaros del resto, porque no merece la pena, realmente no merece la pena. Y nada más, nada menos. El próximo día más y mucho, mucho, mucho mejor.